Quiero agradecer en nombre de la organización la participación de los ponentes. Una mesa creo que está muy bien representada y muy interesante. Y el lema de la jornada es demostrar qué puede la oficina de farmacia o los farmacéuticos aportar a distintos sectores. En este caso va a ser a la Administración. Los 4 ponentes que forman parte son Carlos Terceño, farmacéutico de oficina de farmacia, doctor en farmacia, farmacéutico profesor de farmacología, patrono y miembro de la ejecutiva de Farmacéutica Alquera. La siguiente ponente será María Jesús Lama, directora de la Agencia Española del Medicamento y miembro del grupo coordinador de la Red de Agencias Nacionales Europeas y del Medicamento y del Consejo de Administración de la Agencia Europea del Medicamento. En tercer lugar, tendrá la palabra Iñaki Betolaza, director de Farmacia, Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Y, en cuarto lugar, Jordi Casas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y del Consell de Colegios Farmacéuticos de Cataluña. Quiero recordarle a los miembros que hay una app en la que ustedes pueden entrar y votar, si les parece, a los pósters que hay expuestos. Y también en esta app podrán hacer preguntas para la mesa. En primer lugar, daremos la palabra al don Carlos Terceño, cuya ponencia lleva por título Trabajo coordinado y en red desde la red de farmacias centinelas, resolución de problemas de morbilidad prevenibles. Por favor. Bueno, buenos días a todos. La verdad, antes de empezar la ponencia, y aún a riesgo de perder uno de mis 15 minutos, que son valiosos, quiero agradeceros a todos. Es un placer volver a poder vernos en persona, sentir vuestra presencia de amigos, de gente tan querida. Y luego valorar doblemente el esfuerzo de venir a las 9 de la mañana, que yo esto no lo olvidaré. Bien, gracias a todos. Bueno, pues como comentaba Emilia, voy a hablar de un proyecto, lógicamente, como en concordancia con el título de la mesa, hemos estado trabajando, en mi caso como miembro de la Comisión de Farmacovigilancia del Consejo Autonómico de Castilla y León, en consonancia con la Administración, que es la red de farmacias centinela y su utilidad para la resolución de problemas de morbilidad prevenible. O dicho de una manera más sencilla, su capacidad de actuar como una red de respuesta rápida, en el momento que la sociedad, la Administración que la representa y demás, tiene la necesidad de obtener información sobre algún problema relacionado con los medicamentos o, últimamente, como ejemplo más claro, con la seguridad o la eficacia de las vacunas, cómo la farmacia puede actuar cuando trabaja protocolizada, cuando trabaja de manera unida, como una herramienta esencial para obtener información que ayuda a la toma de decisiones. Bien. La red de farmacias centinela, aunque muchos la conocéis, otros no, como sabéis, es una estructura que nace a través de un acuerdo entre las autoridades autonómicas de Castilla y León y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, el CONCIL, y que luego se mueve o trabaja a partir de una comisión de seguimiento en la que está la Dirección General de Salud Pública, el Consejo Autonómico representando las farmacias y el Centro de Farmacovigilancia. Bien. Esta red, de manera autónoma y constante, tiene la función de identificar errores de medicación. Está compuesta por 150 farmacias. Estas 150 farmacias son una selección y han participado y entrado voluntariamente, y cualquier farmacia en Castilla y León puede entrar, puede haber entrado y puede adherirse al proyecto. Es decir, seguro que ese tema sale después. Las farmacias que están lo hacen porque tienen esa motivación, están formadas para realizarlo, y cualquier farmacia en un momento dado puede entrar a formar parte del proyecto.
También notifica errores de medicación y lo que quiero explicar hoy, un poco sumeramente, también se dedica a realizar programas específicos, programas concretos que llevamos ya algunos años realizando y que ya han dado información relevante. Entonces, estos programas, como vemos, ya han sido de distintos tipos. Hemos realizado 5 proyectos desde el inicio de la red. Los 2 primeros tuvieron como foco un paciente absolutamente esencial en lo que se refiere a la intervención desde el ámbito ambulatorio del farmacéutico comunitario, que es el paciente tratado con anticoagulantes orales. Los 2 primeros proyectos que voy a desarrollar un poco para que veamos el ejemplo de lo que puede deparar, trataron de identificar el riesgo de reacciones adversas de estos pacientes, comparando el paciente que utiliza anticoagulantes de acción directa y el que utiliza anticoagulantes antagonistas de vitamina K o clásicos, la incidencia de interacciones en este grupo de pacientes. Realizamos después un proyecto en el que evaluamos los pacientes que consumían o que consumen una estatina y utilizan también medicamentos que metabolizan a través de CYP3A4. Como saben, hay 2 estatinas fundamentalmente que utilizan esta ruta metabólica, la simvastatina y la atorvastatina, cuando se utilizan combinados con un inhibidor de CYP3A4, como puede ser la miodarona, dronaderona, el verapamilo, el diltiazem. La estatina que presenta menos riesgo de reacciones adversas sería una estatina que no utiliza esa ruta, como la pitavastatina, la rosuvastatina, la pravastatina. Y quisimos evaluar si esta situación se estaba produciendo y, en caso de producirse, qué riesgo de reacciones adversas padecía el paciente que utilizaba la estatina que no cubría esa ruta. Aunque no lo desarrollaré, vimos en este proyecto que no había diferencia en cuanto a prescripción en unos y otros pacientes y que la incidencia de reacciones adversas, especialmente de tipo muscular, era bastante más alta en los pacientes que utilizaban estatinas, atorvastatina y simvastatina. Y más recientemente, ya después de COVID, hemos retomado estos proyectos con 2 proyectos muy importantes. Uno primero que realizamos a principio de curso, a principio de año, que fue reacciones adversas de nuevos antidiabéticos, comparando las glifocinas con los incretimiméticos, en el que también obtuvimos información en relación a la prevalencia y gravedad de COVID en estos pacientes en función del tratamiento. Y un estudio que nos pareció fundamental en el momento que vivimos y en relación a la manera de trabajar que llevábamos años desde la red de farmacias Centinela, que es un estudio de seguridad y seroprevalencia en población vacunada frente a COVID-19. Nos parecía que si de alguna manera desde nuestra red de oficinas de farmacia éramos capaces de diseñar un proyecto de investigación en farmacovigilancia que complementara y nos diera información útil, que complementara la información de seguridad de las intervenciones de las vacunas de COVID respecto a la que se está obteniendo a través del sistema de notificación espontánea, muy útil, pero a veces menos sensible de cara a identificar reacciones leves, reacciones moderadas y tampoco útil para comparar intervenciones. A esto nos pareció muy relevante también la capacidad que esta red de oficinas de farmacia tiene, como decía antes, de obtener datos de una manera muy rápida y llegando a muestras significativas de pacientes, añadir en el estudio una parte que permitiera evaluar la seroprevalencia, la inmunidad, es decir, la eficacia de estas intervenciones, como veremos después, en distintos grupos, si me da tiempo a desarrollarlo. Bien. También hicimos otros proyectos más vinculados a la farmacoepidemiología, que nos sirvió, por ejemplo, para tomar decisiones correctas, sirvió a la Administración, a todos en última instancia, cuando hubo un problema de contaminación por nitrosaminas respecto al valsartán, consumo de unidades de meningococo, que ayudó a tomar decisiones correctas en lo que se refiere a la tasa de vacuna, a que esa vacuna pudiera entrar en el calendario vacunal. Y otro proyecto que también daré unos datos por encima, que sería el consumo de antigripales y su relación con la incidencia de gripe y otras enfermedades respiratorias. Bien. Primer estudio que desarrollo rápidamente, para no coger el tiempo de lo que quiero explicar, es el de trabajo de anticoagulantes. Como decía, fue un análisis descriptivo, bivariable, en el que se trataron de identificar nuevas señales en relación a riesgo de estos fármacos.
Evaluamos la incidencia de hemorragias o efectos adversos relacionados con el sistema nervioso, dermatológico, gastrointestinal, comparando dos cortes, pacientes tratados con antagonistas de vitamina K frente a pacientes tratados con anticoagulantes directos. Obtuvimos que los pacientes tratados con anticoagulantes directos presentaban menos riesgo de sangrado, siendo esta información coherente y compatible con otras ya publicadas, como los estudios pivotales, Aristóteles, Relay, Rocket, etc. Y vimos de manera interesante una señal que nos llamó la atención, que nos parece lo más relevante del estudio, y es que había un riesgo significativo de osteoporosis en pacientes consumidores de anticoagulantes clásicos. En este caso, desde un punto de vista biológico, tenía sentido, dado que la osteocalcina requiere de la vitamina K para realizar su función. En los antagonistas de vitamina K, los anticoagulantes clásicos ralentizarían esta situación. La segunda parte del estudio evaluamos, como decía, interacciones de estos medicamentos. Voy a pasarlo más rápido. Y las conclusiones de este trabajo fue que la intervención sobre este grupo de pacientes registró 835 reacciones adversas. En comparación con pacientes tratados con anticoagulantes directos, se encontró una correlación significativa entre el uso de acenocumarol y distintos problemas de salud. Especialmente relevante era la relación con el riesgo de osteoporosis en estos pacientes. Y por otro lado, vimos que el paciente consumidor de anticoagulantes clásicos y omeprazol presentaba más riesgo de notificar una reacción adversa. También vimos que el paciente consumidor de anticoagulantes directos y estatinas presentaba un riesgo más alto de hemorragia. Bien, todos son realmente datos que nos ayudan a focalizar un uso más seguro de estos medicamentos, de las estatinas, como veíamos después, de los antidiabéticos, como hemos estudiado más recientemente. Bien, este estudio llevó 2 publicaciones de primer cuartil. Al final, la evidencia, como hablábamos ayer, de manera constante hay que demostrarla. Bien. Y como decía, fue con el inicio de la situación de pandemia, la situación de emergencia que vivimos en estos momentos, cuando nos pareció que la posibilidad de trabajar desde las farmacias de la red de farmacias Centinela en consonancia, en coordinación con la Administración, para identificar y solventar situaciones sobrevenidas como consecuencia de esta pandemia era especialmente útil. Así, la red, a partir de la emergencia COVID, estuvo implicada en varios procesos. Durante la pandemia, cuando se utilizaba hidroxicloroquina como tratamiento para los pacientes infectados con COVID, hicimos un pequeño proyecto en el que evaluamos si los pacientes que utilizaban de manera crónica hidroxicloroquina para el tratamiento de la artritis reumatoidea presentaban distintas tasas de incidencia o de gravedad de COVID frente a un grupo control. No encontramos diferencias, de manera coherente a lo que después se demostró en otros estudios. Como decía, evaluamos la seguridad de los nuevos antidiabéticos y su relación con COVID. Seguimos manteniendo un sistema de colaboración en la identificación de gripe a través del sistema Centinela. Y, como decía, realizamos un último proyecto ambicioso en el que buscábamos la seguridad y eficacia de las nuevas vacunas, Pfizer, Moderna, Astra, los distintos protocolos de vacunación, pacientes que presentan COVID y han sido vacunados, pacientes con vacunación heteróloga, pacientes de distintos grupos de edad, tratando de ver si la seguridad y la eficacia de estos grupos era igual, era comparable, y si el tiempo de respuesta, si esta respuesta era duradera, y cuánto tiempo dura con el fin de ayudar a la sociedad, a la Administración, a la toma de decisiones. Este estudio lo diseñamos para que en última instancia alcanzara 4.500 pacientes. Bien, como aquí vemos, por ejemplo, los trabajos que realizamos en función del consumo de antigripales, y lo que nos parece muy interesante, como en naranja vemos la gráfica de consumo de antigripales y cómo corresponde y anticipa las epidemias de incidencia de gripe que vemos en las columnas azules. Esto lo identificamos semanalmente y esta información la derivamos a la Administración. Ya hemos visto la importancia que en un momento dado puede tener anticipar una semana una epidemia en función de las tomas de decisiones, como vimos de manera trágica en la última epidemia por COVID. Estos son los datos que hemos recabado a lo largo de este año en relación a este indicador y hemos visto que de manera coherente con lo que ha ocurrido no indican ningún pico de gripe. Este primero que vemos aquí es justo anterior a COVID. Era lo que estaba ocurriendo
en diciembre y enero de 2019-2020, consumo alto de antigripales, y vemos cómo después, a lo largo del último año, el consumo ha caído, indicando que no ha habido, como así ocurría, ninguna incidencia de gripe. ¿Sí? ¿Cuánto? Vale. Espera que no pasa la diapositiva. Oye, esto se me descuenta, que no pasa, pues perdona. Ahora. Es que debe estar mal de pila. Voy a ver si con el ordenador puedo ir pasando. No puedo. Perdonad. Ya, es que no... Son los programas del directo. Se me debe haber agotado a mí la pila. Y eso ocurre porque desde la organización nos ponemos estas trampas a nosotros mismos. Te vas a poner nervioso. Y realmente con la diapositiva parada no puedo continuar. Debe haber algún problema de pila o algo, pero no... O vamos, así... Ahora, vale, gracias. Bien. Y como comentaba, el proyecto que más tiempo nos ha deparado este año y creo que ha sido más relevante ha sido el proyecto de identificación de la seguridad y eficacia de las vacunas frente a COVID. En este caso se han implicado 121 farmacias Centinela en un estudio multicéntrico, un programa que va a actuar sobre 4.500 pacientes, que incluirá población que ha pasado COVID y no la ha pasado, población no vacunada que actuará como grupo control, con una selección aleatorizada de pacientes. Un estudio multifase en la que ya se ha realizado la primera fase del estudio, ya tenemos resultados, que se realizó en julio de 2001 y una segunda fase que se realizará en 2022, en principio según el protocolo, pero que hemos adelantado a noviembre para que la tercera dosis de la vacuna, y es algo que siempre debemos tener presente, los estudios son lógicamente dinámicos, no interfiera en los resultados que queremos ver en esta segunda cata, que es sobre todo la eficacia de la vacuna cuando han pasado 10-12 meses en relación a la presencia de inmunidad humoral. En el estudio evaluamos la seguridad a partir de cuestionarios y la eficacia a partir de dos test de anticuerpos diferentes para pacientes vacunados y no vacunados. Y el objetivo del estudio es recabar información sobre la eficacia de las distintas intervenciones, distintas vacunas, distintos grupos poblacionales, es decir, respuesta a las vacunas por edad, por el hecho de que el paciente haya o no pasado COVID previamente, y luego lo que es muy importante, la duración de la respuesta, que es algo que ahora mismo resulta crucial de cara a la estrategia de una tercera dosis y cuándo se realiza esa tercera dosis, que no debe administrarse de manera arbitraria, sino con decisiones basadas en la evidencia, lógicamente. Y luego una segunda parte de la vacuna evaluamos la seguridad, incidencia o qué protocolos son más seguros, qué reacciones adversas pueden ser más frecuentes en función de la vacuna o el protocolo que se ha realizado y bueno, pues ya tenemos una información en ese sentido que creemos que es relevante y que creemos que puede ayudar a la toma de decisiones. Como decíamos, como esto es una mesa de colaboración con la Administración, lógicamente esta información ha llegado a nuestra consejería, que yo creo que ha valorado de una manera muy elevada la utilidad de estos datos y bueno, pues a través de sus mecanismos correspondientes también han transmitido al ámbito nacional y la información que estamos recabando es coherente con las decisiones que ya se están tomando, como vacunación de Janssen con una segunda dosis de RNA. Y bueno, pues en este sentido nos parece que es muy importante la respuesta de la Oficina de Farmacia cuando trabajamos protocolizados, cuando trabajamos coordinados de la mano de la Administración y somos capaces de dar respuesta a situaciones que la sociedad necesita para utilizar los medicamentos de una manera adecuada, más segura y que no solo de manera previa, y estoy mostrando los resultados, sino como red para resolver problemas que puedan venir sobrevenidos, nosotros somos capaces, cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos coordinados, de dar esta respuesta. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
Muy bien, tiempo y forma. Pasamos a la segunda ponencia. María Jesús Lamas, cuyo lleva por título La Agencia Española del Medicamento ante la crisis COVID, lecciones aprendidas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Farmacéutica Alker y el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza por la invitación y por acogernos en esta mañana, que no sé para el resto de los oyentes, pero debe ser el primer congreso presencial que asisto, así que satisfacción doble. Muchas gracias. Bueno, pues me toca representar una parte de la Administración y su relación con los farmacéuticos, y probablemente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es la parte de la Administración más farmacéutica posible. Y no porque seamos farmacéuticos que trabajamos allí, que muchos sí, pero también hay ingenieros, veterinarios, médicos, biólogos, químicos. Sin su aportación no podríamos hacer un buen trabajo, pero lo cierto es que lo que hacemos es un trabajo muy farmacéutico. Y bueno, voy a aprovechar estos minutos para contar algunas de las cosas que resultó de nuestra actividad en la gestión de la COVID, pero como muchas de ellas ya las he contado o se han contado y es posible que ya las conozcáis, intentaré pasar rápido para irme un poco hacia el futuro y hacia la preparación para futuras crisis. Bueno, como sabéis, la agencia pues, es competente en todos los productos farmacéuticos, sean medicamentos o productos sanitarios, y medicamentos tanto de uso humano como de uso veterinario. En enero del 2020 temíamos que aquella epidemia que estaba surgiendo en China amenazara las cadenas de suministro global, y como muchos de los medicamentos de uso habitual y masivo en España tienen su origen en China, bien sea por la fabricación de los APIs o de los intermedios o incluso del medicamento finalizado, pues pedimos planes de contingencia a la industria española para asegurarse que en caso de dificultades en el suministro desde China se pudiera mantener su compromiso de suministro de sus medicamentos, no pensando en que realmente lo que iba a quedar completamente convulsionado iba a ser nuestro propio sistema sanitario y que la pandemia iba a ser al alcance global y que nos iba a dar el golpe que nos dio y que sufrimos en nuestro país y en Europa. Mantuvimos desde el principio una comunicación constante con todas las personas de interés en la gestión de los medicamentos. Teníamos reuniones semanales, yo creo que esto fue como desde mediados de febrero o así, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con la distribución, con las patronales principales de la industria de medicamentos, con la intención de detectar señales precoces de problemas y de ir buscando soluciones comunes. Y además esto con una visión así internacional, con el resto de nuestros colegas europeos, con otras agencias internacionales y con un apoyo enorme en la parte más aguda de la gestión de la crisis de otros ministerios. Lo que hicimos hubiera sido imposible sin el Ministerio de Exteriores y la activación de las embajadas para muchas de las actividades de negociación con plantas con las que hicimos, por ejemplo, pues acuerdos. Estoy pensando en una planta de fabricación de API de cisatracurio, con la capacidad de fabricación de principio activo en España estaba saturada, se había aumentado ya su fabricación. España es un país potente en fabricación de principios activos y de medicamentos genéricos. Cuando nos vemos así siempre con un poco de autoflagelándonos, ¿no?, de que no somos una potencia farmacéutica, eso no es verdad. Lo que pasa es que no somos productores de medicamentos disruptivos e innovadores, pero sí que tenemos una actividad muy buena, de alta calidad y cuantitativamente importante en medicamentos genéricos y en principios activos. Y esto fue una ayuda para salir con más o menos éxito de aquellos momentos, pero también esa capacidad de ese saturo. Entonces, poder hacer un acuerdo con una planta en Israel que de repente incrementa sus líneas de síntesis de cisatracurio para prioritariamente alimentar las plantas de España, previa identificación desde la agencia de todas las plantas del mundo que podría hacer cisatracurio con el CEP, con el certificado europeo de buenas prácticas, pues esto no lo hace solo la agencia, claro, esto lo hace pues el Ministerio de Economía, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, en fin, la coordinación fue intensa y importante. En medicamentos veterinarios no lo olvidamos porque lo que vivimos es una zoonosis. Entonces, si no mantenemos la cadena de sanidad de toda la producción ganadera, arriesgamos a que vuelva a haber otras zoonosis. Es imprescindible mantener esas garantías y claro, seguramente se nos habrá olvidado, pero
cuando se paró toda la actividad, casi hacían falta salvoconductos para que los veterinarios pudieran acudir a las granjas. Esto era muy importante y mantener además la cadena de producción y suministro de los medicamentos veterinarios. Pero no solo eso, sino que de los medicamentos que tuvieron una demanda más incrementada, sobre todo los necesarios para mantener a los pacientes intubados en la UCI, para la sedación, uno de ellos, Propofol, es un anestésico, como conocéis, no se sintetiza en España, el principio activo, y no se formula el medicamento en España. Es una emulsión lipídica muy compleja y hay muy pocas plantas que lo sinteticen en Europa. La demanda era muchísimo mayor que la posibilidad de fabricar, aunque se optimizara en la fabricación, como hicimos con otros medicamentos, y una tensión importante entre los países, que en aquel momento no había ninguna colaboración. Era todo competición cainita por conseguir los recursos para atender a tus propios pacientes. Bueno, el Propofol de veterinaria es exactamente igual que el Propofol de humana. También trabajamos con ellos e inmovilizamos toda la producción de Propofol veterinario por si en un momento no éramos capaces de suministrar con medicamentos registrados en España o en otros países y poder utilizarlos de veterinaria. Trabajamos con la industria veterinaria mano a mano. Finalmente no fue necesario, en Francia sí, por ejemplo, pero nosotros no lo necesitamos. También trabajamos mucho con veterinaria porque cuando se pasaron los primeros meses donde la demanda brutal era el suministro a los hospitales y mantener un suministro continuo. Continuo quiere decir flujo continuo. Se sintetizaba, se fabricaba, se envasaba, se distribuía, se consumía y vuelta a empezar. No había un colchón de stock en ninguna de las cadenas de suministro. Ni los almacenes tenían stock, ni la distribución tenía stock, ni las farmacias de hospital o las oficinas de farmacia tenían stock para responder. De hecho, el trabajo de coordinación con los farmacéuticos fue imprescindible porque recibían aquello que desde nuestra comunidad, nuestra agencia, en colaboración con las comunidades autónomas, distribuíamos. Va a llegar tantos gramos de cisatracurio. Intentábamos que fuera la concentración más elevada en el formato más alto porque se optimizaron todas las plantas de producción, todas las que hacían estos medicamentos, se redirigían hacia la máxima producción desde la agencia. Y eran las comunidades autónomas las que luego distribuían según la ocupación de las UCIs de los hospitales. En fin. En productos sanitarios y cosméticos, como sabéis, también es una competencia. Otro de las enormes demandas que había era soluciones hidroalcohólicas. En aquel momento el conocimiento de cómo se transmitía la enfermedad no es el que tenemos ahora. Se pensaba que la vía aérea era poco importante, que era por contacto y por gotículas. El contacto siempre estuvo bajo sospecha. Las gotas era lo que se pensaba por similitud con la gripe u otras infecciones de coronavirus habituales que coexisten, con las que convivimos todos los años. Pero bueno, es verdad que también se temía el contacto, entonces la necesidad de tener soluciones hidroalcohólicas era enorme. Por supuesto, superó con mucho la capacidad de producción de las plantas de biocidas. Se habilitaron plantas que tenían autorización de buenas prácticas de laboratorio de cosméticos concedidas por la agencia para que dedicaran lo que no era de producción de solución hidroalcohólica también a solución hidroalcohólica, lo que supuso que se consumió toda la disponibilidad de etanol destinado a estos fines. Se habilitó la posibilidad de utilizar etanol de destilerías, lo que llamamos alcohol de boca, para que pudiera ser utilizado también con estos fines. Y cuando también este recurso iba a flaquear, sacamos las especificaciones técnicas en tiempo récord para poder utilizar bioetanol, que también acabó utilizándose para hacer estas soluciones, garantizando la seguridad del usuario del bioetanol. Por no hablar de todas las mascarillas y productos sanitarios. Es verdad que los EPIs no son productos sanitarios y aquí teníamos una relación tangencial porque colaborábamos con el Ministerio de Industria y otras instituciones que estaban implicadas en aumentar esta producción, pero las mascarillas y las batas y los guantes sí. Hicimos una búsqueda de todas las instituciones, de todas las empresas españolas que tuvieran primero autorización de productos sanitarios, lo que significa que ya tienen una forma de trabajar, unos permisos concedidos y un conocimiento por las inspecciones de las comunidades y de la agencia, que trabajan de forma conjunta, y que tuvieran una sala blanca donde se pudieran instalar producción de mascarillas. Fue emocionante, recuerdo un fin de semana. Bueno, son muchas empresas, habrá que destacar una sola, me fastidia por las que no destaque, pero es tan concreto que es un grupo empresarial que tiene una de las empresas dedicada a productos sanitarios, pero tiene otras muchas,
me dijo, tengo salas blancas a vuestra disposición, fabricamos mascarillas. ¿Cuántas puedes fabricar? ¿Cómo es tu ritmo de fabricación? En 3 turnos diarios, por supuesto, 7 días a la semana. Así estaba todo el sector trabajando, ¿eh? Y con protocolos de prevención de transmisión de enfermedad, en burbujas de trabajadores. Si alguien se contagiaba, tenía que salir esa burbuja y no podía parar la producción. Eso ya os imagináis. Y claro, tenían un tope. Decían, lo que sí tenemos es una fábrica que fabrica en China máquinas, robots de fabricación de mascarillas. ¿Cuánto tardáis en hacer un robot nuevo? Pues en 3 semanas, trabajando en China, 3 turnos diarios, 7 días a la semana, podemos tenerlo. Y luego 1 mes de transporte. No se va a tardar 1 mes de transporte. Vamos a verlo. De nuevo, la coordinación con el resto de la Administración, el Ministerio de Industria, aviones, defensa, y en menos de 1 mes esa fábrica estaba fabricando pues, la que tiene ahora, la que en aquel momento tenía y ahora creo que también la mayor producción de mascarillas, y en mayo ya estaban suministrando para cubrir todas las necesidades. Todo esto no hubiera sido posible sin un contacto continuo con los profesionales sanitarios, con los servicios de farmacia de los hospitales, con los farmacéuticos de oficina de farmacia, a través de los colegios del Consejo, con la industria, con nuestros compañeros de las comunidades autónomas. Teníamos ojos en todas partes, capilares, que nos iban avisando de lo que estaba ocurriendo. Una de las lecciones más duras que aprendimos es el mal sistema de generación de información que tenemos. Como los datos no fluyen, son silos que están estancos y no se comunican entre sí. Ahora ya hay unos cuadros de mandos más o menos refinados, donde uno puede saber cada día cuál es la ocupación de las UCIs, por COVID o por no COVID, cuál es la ocupación de los hospitales, cuántos respiradores tienen, cuántos pacientes están intubados, pero en aquel momento lo sabíamos porque llamábamos a los hospitales. Porque los servicios normales que comunican esta información a través de los servicios centrales de las comunidades autónomas, que forman parte de la coordinación de alertas y que coordina el Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad, pues eso son las Direcciones Generales de Salud Pública, que estaban pues absolutamente adelgazadas, porque la salud pública la habíamos dejado de lado y todo el esfuerzo en sanidad se había puesto en procurar servicios y asistencia, pero no en prevenir ni en vigilar amenazas, porque nos creíamos a salvo de ellas. Bien, esto no voy a pararme mucho más. La cooperación con el resto de nuestros colegas europeos empezó a dar luego ya pie a una colaboración y una competición, de la que contaré hasta a partir de ahora, porque creo que el asunto de las vacunas es lo más relevante. Pero igualmente, como somos coordinadores de la red EAMI, de Autoridades de Medicamento de la región iberoamericana, y Secretaría Permanente, pues hicimos también una plataforma web donde colgábamos toda la información, la que vosotros ya conocéis. Protocolos terapéuticos, guías de tratamiento, notas de información a los ciudadanos. Fue muy importante trabajar contra los bulos, especialmente en Iberoamérica, más que aquí. Y llega... ¿Cuánto? Y llega en la fase de solución, el mayor hito científico que como farmacéutico hemos vivido. En enero se publicó la secuencia del virus y en diciembre se aprobaron las primeras vacunas contra el virus. Esto ha sido impresionante. No voy a pasar muy rápido. No solo es el hito científico de conseguir las vacunas, que ya sabéis que se debe a un esfuerzo conjunto de la comunidad científica, de los gobiernos que apostaron, todas las instituciones apostaron en financiar desarrollos que permitieran a la industria acometer riesgos. ¿Riesgos qué significa? Que los ensayos clínicos eran masivos, de 40.000 voluntarios en vez de 3.000, como hubiera sido habitual, en los sitios de todo el planeta donde hubiera una tasa de ataque, una infección, una transmisión más elevada, para en el menor tiempo posible conseguir el número de eventos necesarios para poder conocer la eficacia de la vacuna. En la estrategia europea, que ha sido fundamental, que ha permitido que se empezara a fabricar antes de que estuviera ya aprobada. Igualmente, en las agencias, la flexibilidad regulatoria para poder evaluar al mismo tiempo que se iba generando datos clínicos, ensayos clínicos, esto que se llama el rolling review. Asesoría científica continua, sin tasas, a cualquier investigador que pudiera tener un proyecto más o menos viable. En la agencia hemos sido ponente y coponente de evaluación. No me voy a parar en cómo son los ensayos porque ya los conocéis. Como sabéis, no es únicamente evaluar los ensayos clínicos, es que no puede fabricar una vacuna cualquiera. Así que la
la inspección y autorización de las plantas desde el principio de la cadena, con todo el escalado que ha habido en incrementar la capacidad de producción de las vacunas, los ensayos clínicos que se han autorizado, 20 en España que hemos autorizado para ensayos clínicos, muchos más que se han rechazado, por motivos científicos o éticos. Y así como la evaluación, donde hemos sido ponentes y coponentes, pues es todo junto. O sea, la actuación de las agencias, la actuación de la industria, de los investigadores y de los gobiernos ha sido determinante para tener vacuna eficaz, segura y de calidad en menos de un año. Ha sido muy relevante el diseño de los ensayos, ha sido muy acertado el objetivo principal buscado, que era infección con síntomas de cualquier gravedad. Si se hubiera pensado en ir a un endpoint más reducido, tipo enfermedad grave o mortalidad, pues hubiera necesitado, pues en vez de 40.000 voluntarios, 100.000, o en vez de 5 meses, pues 25 meses. Finalmente, en un tiempo récord se evaluó y se dictaminó el beneficio-riesgo favorable. Toda la información está disponible en la ficha técnica y en la página de CIMA, como ya conocéis. Y continúa el trabajo. Pues autorización, hay que seguir garantizando que el beneficio-riesgo es favorable. Para ello se hacen estudios post-autorización a los que está obligado la compañía, pero también desde la agencia y sobre todo apoyados en la base de datos BIFAP, que es una supongo que conocéis también, es una base de información de historias clínicas electrónicas hasta hace muy poco solo de primaria, ahora también ya de hospital, donde participan 13 comunidades autónomas, hay más de 18 millones de historias clínicas y permite pues, hacer estudios de efectividad en tiempo real. Gracias a estos estudios, que previamente se hizo antes de empezar a usar la vacuna, tenemos las incidencias basales de todos los efectos adversos posibles, imaginables, que podrían ocurrir durante la vacunación, porque en un contexto de vacunación masiva poblacional van a seguir ocurriendo todos los eventos adversos que le pasan a la gente en la vida, pues muerte súbita, ictus inesperado, cosas que hay que saber si se ha debido a la vacuna o si era algo que hubiera ocurrido fuera del contexto de la vacuna. Es muy fácil identificar que ese evento se debe a factores de riesgo, si estamos hablando de una persona cardiópata, pero alguien sano y joven, ¿cómo distingue si se debe a la vacuna o no? Por eso es muy importante saber cuál es la incidencia basal de todos estos eventos en persona joven o sin factores de riesgo. Y esto lo hicimos sobre las bases de datos de BIFAP. El esfuerzo de información ha sido importante, espacio propio en la agencia de COVID, propio sobre las vacunas, 9 informes de farmacovigilancia y lo que ya es importante, ¿qué va a pasar para el futuro? ¿Cómo nos preparamos de las lecciones que hemos aprendido para estar mejor preparados si volvemos a tener otra crisis? Y esta no se ha acabado. Esto es también muy importante decirlo, porque hay países de la Unión Europea con tasas de vacunación próximas a la nuestra, como Irlanda, que tienen incidencias muy elevadas y que están teniendo muchos ingresos en los hospitales. Así que hay que seguir manteniendo ciertas medidas de prevención. Otros países de la Unión Europea están mucho peor, saturando las UCIs, pero es verdad que estos tienen tasas de vacunación más baja. Bien, pues un paquete legislativo ambiciosísimo de la Comisión Europea contempla la creación de la Autoridad de Respuesta a Emergencias en Salud y a través de esta autoridad lo que se pretende es, de principio a fin, desde la investigación hasta el final, estar preparado para dar respuesta a la necesidad de contramedidas médicas, financiando la investigación de lo que pudiera ser necesario, estimulando el desarrollo buscando quien lo pueda producir, comprando, haciendo compras centralizadas si esto fuera necesario o facilitando el acceso a los estados para comprar, distribuyendo de forma equitativa y evitar otra vez la competición entre los países y evitarles abastecimiento en quienes tienen menos poder. Y todo esto con ampliación de mandato de la EMA, ampliación de mandato de CDC, el reglamento de amenazas transfronterizas y con el uso de datos masivos para poder hacer lo que nosotros en pequeña escala hicimos en España de forma masiva en Europa. Y con esto finalizo. Creo que podemos concluir que hemos pasado esta crisis, la parte de gestión de la crisis que haya podido ser exitosa ha sido gracias a la colaboración extraordinaria de todas las partes implicadas. Creo que hemos demostrado una capacidad de adaptación y respuesta, todos y en concreto la agencia, que es a quien yo represento en este momento, importante y necesaria, el mayor reto que hemos vivido en nuestras vidas y que seguramente viviremos. Las vacunas es una historia farmacéutica para contar lo que sabemos en nuestra casa a la hora de comer, para contárselo a nuestros hijos, para contárselo a nuestros nietos. Hemos vivido una historia en primera persona y, desde luego, estamos haciendo un esfuerzo enorme para prepararnos para sucesivas olas y crisis y no volver a vivir la pesadilla que vivimos en el año anterior. Muchas gracias.
En tercer lugar, doña Iñaki Bertolaza va a hablar sobre programa a pacientes con diabetes, de seguimiento farmacoterapéutico, a pacientes con diabetes en el País Vasco. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Emilia, por la labor previa de moderación, que es de agradecer. Bueno, yo para empezar, contaros que hemos hecho, es decir, un proyecto de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes crónicos polimedicados diabéticos tipo 2. Pero me atrevería a decir que más que el proyecto en sí y los resultados, quiero resaltar que es un paso más en nuestra política de integración de las farmacias en el sistema de salud como unos agentes más. Con la dificultad que esto tiene, y creo que bueno, pues las personas que estáis en la sala, que muchas sois presidentas o expresidentas, o en fin, de juntas de los colegios, bien conocéis. Y bueno, estoy viendo aquí a la plana mayor de mi comunidad autónoma y creo que lo pueden refrendar, ¿no? Que una cosa es la voluntad y otra cosa luego es dar pedales, ¿no? En mi caso, como estoy muy acostumbrado a dar pedales, me cuesta menos, pero cuesta bastante. Y entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Que entronca con esto. Hemos hecho esto porque teníamos una voluntad política. En nuestras líneas estratégicas ya estaba planteada la integración de las oficinas de farmacia en coordinación con el resto de agentes y niveles del sistema de salud, desarrollando programas de atención farmacéutica que llevamos una trayectoria histórica, pero queríamos innovar también en esto, ¿no? Y de algún modo esa voluntad política del Gobierno vino refrendada por el propio Parlamento Vasco con una proposición no de ley en este sentido, cuando terminamos de implantar la receta electrónica allá por el año finales de 2013. Bueno, finalmente esto se concretó en un convenio que firmamos en mayo de 2017 para realizar este proyecto. Y como decía, más que los resultados, creo que es la valoración de que es un paso más en la línea adecuada de colaboración y cooperación. Quiero resaltar la palabra cooperación. Nosotros entendemos la atención farmacéutica como un proceso cooperativo. Y creo que este mensaje es el que hay que extender entre la red de profesionales y de oficinas de farmacia. ¿Vale? ¿Para qué hacíamos esto? De algún modo, para mejorar el uso de la medicación y los resultados en salud mediante una atención farmacoterapéutica integral. Yo creo que el seguimiento farmacoterapéutico es consustancial a la labor de cualquier farmacéutico y más en una oficina de farmacia. No es un concepto nuevo. Ayer en la cena tuvimos oportunidad de retrotraernos a la ley que regula el funcionamiento de las oficinas de farmacia y esto ya está plasmado, ¿eh? Y además está muy bien plasmado. Bueno, pues retomemos el concepto, lo actualicemos con los medios disponibles en la actualidad y pongámonos manos a la obra. ¿Para qué? Para potenciar el papel asistencial de las farmacias. Esto creo que es lo fundamental. Si las farmacias, las oficinas de farmacia quieren tener un futuro en relación con esa integración en el sistema de salud, cada vez van a tener que ser más asistenciales. Y, bueno, en definitiva, también queríamos fortalecer los canales de comunicación entre farmacéuticos y profesionales sanitarios. Bueno, el diseño del estudio no me voy a entretener, pero nos planteábamos 18 farmacias comunitarias, 7 pacientes por farmacia, con profesionales sanitarios participantes, tanto médicos como enfermería, también profesionales farmacéuticos de atención primaria, aunque ahí no esté citado, y evidentemente profesionales de la farmacia comunitaria, y en 3 centros de salud de poblaciones importantes. En la capital de Euskadi, en Vitoria, en un barrio obrero, en Zaramaga, y en una ciudad como Eibar y en un pueblo también importante en cuanto a población como Durango. La coordinación fue de la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco y, evidentemente, con la colaboración e implicación del Consejo y de los colegios farmacéuticos vascos. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, se planteó una metodología con 3 visitas en las que se analizaba un poco el estado basal de las personas participantes al inicio del programa y 2 visitas más a los 6 y a los 12 meses. Este era el planteamiento inicial. Había una herramienta de comunicación que nos dio bastantes problemas, un SharePoint, para regular la comunicación entre las oficinas de farmacia y los centros de salud.
y era también la forma de comunicar al médico de atención primaria las incidencias detectadas y las propuestas de intervención. Y también para comunicarse con enfermería, que era quien se encargaba de recabar los datos básicos de historia clínica que se transferían a la oficina de farmacia para poder desarrollar este proyecto. En cuanto a variables de resultados, aparte de tratar de medir la glicada como variable principal, bueno, había toda una serie de variables secundarias como número de medicamentos consumidos, problemas relacionados con los medicamentos, impacto en la utilización de recursos sanitarios, aunque esto tuvimos problemas a la hora de medirlo, como veréis cómo fue el proyecto, adherencia y calidad de vida y grado de satisfacción de cada uno de los participantes con el programa. Decía, el proyecto inicialmente estaba planteado para 1 año, pero se nos fue a 22 meses, por una serie de consideraciones que comentaré al final. Ahí tenéis las fechas en las que se desarrolló. También hay que resaltar que de los 126 pacientes inicialmente previstos, no se captaron a todos los pacientes, se captaron a 107 pacientes. Aquí había un proceso de captación conjunta de médicos, personal de enfermería y las propias profesionales de las oficinas de farmacia. Y también tuvimos problemas, digamos, con las tasas de abandono. Finalmente acabamos con 87 pacientes. Y también se nos cayeron unas cuantas farmacias del proyecto. Y yo creo que hay que resaltarlo, y más en el foro en el que estamos. Es a reflexionar. Una cuestión es la voluntad, como decía al inicio, otra cosa es dar pedales. Y a veces dar pedales cuesta porque hay que subir pendientes que tienen relativa importancia. Y hay que prepararse para ello. Bueno, como decía, no me voy a extender tanto en los resultados porque esto, bueno, de hecho, creo que hay una publicación en curso y tendrán oportunidad de analizar con detalle, y si alguien quiere tener más información de detalle, se puede poner en contacto con nosotros y se lo facilitamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista de la hemoglobina, no hubo diferencias significativas con la realización del proyecto. Ni tampoco se observó diferencias estadísticamente significativas en lo que hace referencia a los medicamentos consumidos. Así como en otros proyectos sí que hemos tenido variaciones, inicios de prescripción o retirada de medicamentos. En este, bueno, ha habido pequeñas variaciones. Lo que sí es relevante es el tema relacionado con los problemas relacionados con la medicación, pero aquí hay que matizar también lo que son problemas, ¿no? Es decir, fundamentalmente había un volumen importante de problemas que se detectaron que tenían que ver con el desconocimiento de la medicación. Bueno, esto creo que estamos al cabo de la calle de que es así. Los pacientes, en general, tienen poca health literacy, es decir, la alfabetización en salud brilla por su ausencia. Las administraciones hemos hecho algunos esfuerzos con escuelas de salud, pacientes activos, implicar a pacientes. Tenemos algunos grupos de trabajo, algunos grupos de información. Nosotros tenemos iBotica, que incorporamos a pacientes, en concreto a una paciente diabética que hace esta labor. Pero bueno, esto, como podéis comprender, esto es una labor pues de muy largo plazo, ¿no? Y en cualquier caso sí se observaba que había problemas de adherencia. También un problema generalizado. ¿Vale? Relativo a las intervenciones que se propusieron. Las farmacias propusieron más de 1.100 intervenciones, el 75% eran para realizar por el propio farmacéutico y el 25%, casi 300, se dirigieron al médico de atención primaria. Y esto sí creo que es relevante. Los médicos de atención primaria aceptaron el 66% de las propuestas recibidas por las farmacias. Denegaron el 24%, y hubo una tasa de no respuesta del 10%. Yo creo que es reseñable lo del 66%. Por lo menos es esperanzador. Una media de 1,7 propuestas por paciente en la primera visita y en la última visita de 0,47. Y en la tercera visita, y esto es importante por lo que decía antes del consumo de medicamentos, si era relevante o no la variación, eran relativas a retirar un medicamento. Vale. Resultados ya más concretos. ¿Qué decían los pacientes sobre si conocían más o menos la medicación? Todo ello en base a cuestionarios. Bueno, pues aumentó
pues en tasas importantes el conocimiento sobre la medicación. Gracias. Adherencia. Aquí hubo un doble control, porque el test de Morisky-Green ya daba unos datos iniciales bastante elevados y la encuesta final pues ya se nos fue incluso en números, ¿no? Pero se hizo un control directo por parte de las farmacias con una ficha de adherencia y era lo relevante, y al finalizar el programa el 71% de los pacientes, el 71% resultaron adherentes. Pero quiero quedarme en la última línea, en la calidad de vida. Y es que la calidad de vida percibida por el paciente aumentó de manera importante. Grados de satisfacción. Y les invito a que vean esta diapositiva y se la graben, por favor. Yo creo que son datos muy relevantes. Si nosotros hemos hecho este programa para nuestros pacientes, como así es, debemos de estar satisfechos, tanto administración como colegios y farmacias, ¿no? Valoración importante. También creo que es importante la valoración que hacen nuestros médicos de atención primaria. En términos de calificaciones antiguas, un bien al proyecto. En cambio, las farmacias le dan un aprobado, no raspado, pero tampoco se exceden. Y el personal de enfermería no lo aprueba. Reflexión y trabajo a futuro. Aquí no les voy a hacer comentarios, pero van en relación con lo anterior ya con detalle, ¿no? Es decir, y me voy a centrar nuevamente en que los pacientes valoran muy positivamente todos los ítems que se les ha planteado en la encuesta. También los médicos de atención primaria, cómo ven la figura del farmacéutico como revisor y parte integrante del equipo en el seguimiento farmacoterapéutico, y un 74% están bastante de acuerdo y un 5% muy de acuerdo. Estas son cifras muy relevantes. Y la participación del farmacéutico en la educación sanitaria de los pacientes, así como la comunicación entre médicos y farmacéuticos. Hacen una valoración muy relevante. En cambio, la enfermería, no me voy a detener en comentar los datos, pero digamos como que hay cierto grado de indiferencia. Y la indiferencia a veces mata. Y las farmacias, también hay cuestiones a reflexionar sobre las respuestas. Sobre todo, el tiempo que tiene que dedicar para este programa le parece excesivo o mucho a un porcentaje muy elevado de profesionales. Entonces, esto, relacionado con lo que yo decía al inicio del esfuerzo que hay que realizar, aquí parece que hay una contradicción que tendremos que despejar. Sí que es verdad que se sienten miembros del equipo y participantes en la revisión y el seguimiento. Esto es evidente, es una reclamación, una demanda social. También en lo que hace referencia a educación sanitaria de los pacientes. Y la valoración entre la comunicación de los equipos médico, enfermería, farmacéutico, bueno, pues hay cierto grado de... Bueno, yo quisiera resaltar que están bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo un 50%. No porque quiera quedarme con lo malo, pero creo que son cifras relevantes. En cualquier caso, consideraciones que creo que afectan al desarrollo del proyecto. Coincidió con el inicio de la campaña de la vacunación de la gripe y con una oferta pública de empleo de Osakidetza. Entonces, al inicio del proyecto tuvimos cambios en los profesionales que habíamos formado o habíamos hecho la comunicación para desarrollar el proyecto. También hubo una ralentización del ritmo previsto y por eso se amplió la duración del programa y se condicionaron algunos resultados por el tema de visitas a urgencias, ingresos hospitalarios y consultas al MAP, y esto no lo hemos explotado. De todos modos, como decía al inicio, a mí no me parece lo relevante cuando muchas veces, en otros foros, se incide en este punto. Lo relevante para mí es que los pacientes estén bien controlados, tengan una buena calidad de vida y no generen problemas adicionales en ninguno de los ámbitos asistenciales derivados de su problema de salud, ¿no?
La herramienta que utilizamos para elaborar el formulario farmacoterapéutico y todo esto sí que fue muy laborioso y era una herramienta que se vio que no era operativa para hacer un trabajo, digamos, normalizado. Para un proyecto, bueno, pues no teníamos otra y tuvimos que utilizar esa herramienta. Y también es cierto el tiempo medio de respuesta que tuvimos de enfermería, que hemos dicho que era quien recababa la información clínica. El tiempo medio es de 34 días, o sea que pensaros en los rangos que podía haber ahí. Vale, conclusiones. Tuvimos problemas de cobertura en participación y duración del proyecto. Hay una necesidad de mejora en el proceso y sistemas de información y comunicación. Los problemas relacionados con los medicamentos más frecuentes: conocimiento insuficiente de la medicación y falta de adherencia. La hemoglobina glicosilada no hay diferencias significativas del inicio al final del proyecto, tampoco en el número de medicamentos. Y la intervención mayoritaria de las farmacias fue en tareas de educación sanitaria. Al final, esto supone una mejora del conocimiento del medicamento y de la adherencia y, sobre todo, los pacientes tienen una mejora, por lo menos percibida, de su calidad de vida. En general, nosotros hacemos una valoración general positiva de todos los agentes. Y próximos pasos, que creo que es lo relevante y es en lo que estamos trabajando ahora. Estamos a punto de implantar un modelo de comunicación que nos frenó en seco la pandemia entre las farmacias y Osakidetza, con indicación que quedará registrada en la historia clínica del paciente, que creo que es lo relevante. Más allá de gestionar problemas relacionados con la prescripción-dispensación. También estamos trabajando en una plataforma de gestión y comunicación de resultados. No podemos trabajar con formularios al uso con el que hemos trabajado en este proyecto. Tenemos que profundizar en el nivel de integración entre los profesionales y los niveles asistenciales y estamos en estos momentos con proyectos de desarrollo de nuevos seguimientos farmacoterapéuticos y de otros proyectos, digamos, colaterales a esto, de adherencia, de crónicos y un ámbito importante de pacientes en el ámbito sociosanitario. Queremos ser innovadores en este ámbito con otros proyectos que tienen las diputaciones forales, que son las competentes en materia de asistencia social en nuestra comunidad autónoma, de gestionar la asistencia de los pacientes en sus domicilios y ahí queremos participar y colaborar. Y en ese sentido, para este proyecto concreto, tenemos un presupuesto para el 2022 de 100.000 euros, que supone un 10% de todo lo que destinamos a programas de atención farmacéutica, que supera el 1.000.000 de euros. Bueno, esto es todo lo que quería contaros y dispuesto a responder a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. En cuarto lugar, don Jordi Casas va a hablar sobre el convenio de CatSalut y el Consell de Colegios Farmacéuticos de Cataluña. Buenos días a todos. Como ha comentado Emilia, la idea es dar 4 líneas en estos 15 minutos sobre lo que ha sido lo que es y lo que inspira este convenio de colaboración entre el CatSalut y el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya para el despliegue de la atención farmacéutica comunitaria en el sistema público de salud. Muy brevemente, si todos asumimos, que me parece que hemos estado hablando, el proceso asistencial como un proceso integrado, de hecho incluso se ha visto, la directora de la agencia lo comentaba, la importancia de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y seguimiento, como todos aquellos el conjunto de servicios que ofrecemos todos los profesionales sanitarios para la preservación del bienestar físico y mental. Creo que todos damos por hecho que este tiene que ser un proceso lo más integrado posible, de manera multidisciplinar, que tiene que haber una continuidad del proceso asistencial, acompañamiento del paciente, etcétera, etcétera. No me extiendo. Si asumimos también, y creo que esto también lo podemos dar por hecho, que la farmacoterapia forma parte del proceso asistencial
y ponemos al paciente en el centro del sistema, esto que tantas veces hemos hablado, independientemente del ámbito asistencial en el que se le atienda. Aquí vemos atención primaria o comunitaria, atención intermedia y atención hospitalaria y el paciente en medio. Esto tiene su equiparación en el mundo del medicamento, es decir, los medicamentos con receta, que serían los dispensados a través de farmacia comunitaria, los, en Cataluña sabéis, llamados MHDA o DHDH en algunos sitios, o los medicamentos utilizados en el hospital, los hospitalarios puramente, y el paciente en el centro necesitaríamos un plan farmacoterapéutico único como un proceso integrado. ¿De acuerdo? Sobre estas premisas, el sistema sanitario, como decía, establece mecanismos para la continuidad de la atención médica e enfermera entre niveles asistenciales. De manera análoga, por lo tanto, falta garantizar esta continuidad de la atención farmacéutica durante todo el proceso terapéutico y entre los niveles asistenciales. Por lo tanto, con estas dos premisas es necesaria la implicación de farmacéuticos hospitalarios de atención primaria y comunitaria para que todo esto sea posible. Y hace falta de esta manera reforzar, estructurar y establecer los mecanismos que favorezcan esta continuidad y la calidad de la atención farmacéutica. Venimos de un contexto en el cual tenemos un concierto de atención farmacéutica, al menos en Cataluña, que contempla una cantera de servicios con una serie de servicios ya concertados. Por otro lado, había diversidad de iniciativas previas, que son pilotos, pruebas, distintas programas que se habían hecho, siempre decíamos, para demostrar la evidencia, ¿no?, de la utilidad de todos estos programas, y nos encontramos en un contexto ya conocido por todos de una tensión asistencial, una atención primaria, básicamente también la hospitalaria, colapsada o pseudocolapsada, y hace necesario implementar nuevos circuitos e integrar todos los recursos que existen en el sistema. Es decir, igual que la farmacia siempre dice esta famosa integración en el sistema, por otro lado, el sistema de salud como tal se hacía necesario que integrara cualquier recurso que tuviera a su disposición. Por todo eso, las oportunidades pasan por la puesta en marcha de diferentes nuevas acciones, el foco en la continuidad de la atención farmacéutica, pero nos encontramos que son quizá los problemas de base en la mayoría de los proyectos, con una falta de sistemas de conciliación efectiva, la falta de comunicación profesional o de sistemas para esta comunicación profesional y una necesidad de desarrollo de sistemas de información, básicamente integración de bases de datos y traslado de información. Aquí no me extenderé, simplemente decir muchas de las acciones que se pusieron en marcha durante la crisis, y aquí en primera fila veo a Jordi Almases, expresidente de Barcelona, con la cual pues, pusimos en marcha muchos de estos proyectos, algunas veces incluso, explicaba ayer en la cena, llamadas a las 7, a las 8, a las 9 de la tarde para proyectos que tenían que empezar al día siguiente. Los más paradigmáticos, no me extenderé, quizá el circuito de entrega de proximidad de MHDA en farmacia comunitaria, lo que ahora llamamos dispensación colaborativa, la dispensación de medicamentos en los hoteles salud, que fueron aquellos hoteles que se habilitaron para pacientes que tenían COVID, dispensación sobre plan de medicación crónico no renovado, el programa de test de antígenos rápidos y la incorporación en el sistema de vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Algunas de estas acciones se han consolidado, otras tienen posibilidad de reaplicación o incluso algunas se han convertido en norma. Bajo esa premisa que nos encontrábamos de la necesidad, se firmó el 9 de febrero de este año este convenio que configura el marco estable de colaboración entre el CatSalut y el Consell de Colegios para promover el desarrollo de proyectos destinados a fomentar el despliegue de la atención farmacéutica comunitaria, insisto, muy importante en el sistema público de salud de Cataluña. Es decir, el objetivo que subyace detrás de este convenio no es tanto la integración o la colaboración, sino que las farmacias son parte del sistema. Yo creo que este es el gran punto a destacar.
Como principios inspiradores expuestos en el convenio, establece el marco de colaboración para la implantación y gestión de servicios profesionales, garantiza la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y la cooperación e integración de la farmacia comunitaria, como decía, como elemento básico de la atención sanitaria, como punto de atención comunitaria del sistema de salud, y concreta la atención farmacéutica, que incluye dispensación, seguimiento y tratamiento en cooperación del farmacéutico con el resto de profesionales. ¿Cuál fue el planteamiento y el desarrollo de este convenio? Lo que se hizo fue, se establecieron 3 grandes ámbitos en los cuales se desarrolla. Uno es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y no me extenderé, los proyectos que en el momento de la firma del convenio, esto luego explicaré, se ha ido desarrollando, están incluidos en cada bloque: promoción de la salud y prevención de la enfermedad, accesibilidad y coordinación asistencial y atención y seguimiento farmacoterapéutico. ¿Vale? Aquí tendríamos proyectos ya consolidados como el cribado de cáncer de colon, se ha sumado ahora el cribado de cáncer de cérvix, atención farmacéutica integrada de los pacientes en la entrega en proximidad de MHDA. Como decía, no es tanto el circuito logístico, sino la continuidad de la atención asistencial que se hace en colaboración entre los distintos ámbitos asistenciales, o, por destacar algo del último bloque, la atención farmacéutica o el seguimiento ambulatorio con la tramesa, es la transmisión de resultados de las pruebas de control tomadas en la farmacia. Algo tan simple como pone aquí el seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con el seguimiento quincenal o mensual de su talla y peso, puede servir de indicador para ver un deterioro en lo que es el proceso clínico de esa enfermedad. O igual pasaría con la tensión arterial. Todos estos proyectos se priorizaron en base a una serie de ítems, que era el estado actual de desarrollo, las estimaciones de viabilidad y, sobre todo, el alineamiento con los objetivos expresados. Esto es muy importante porque el hecho de estar integrados o formar parte del sistema no quiere decir que todos los proyectos en todo momento tengan que pasar por todas las farmacias. Es decir, hay unos objetivos y quizá territorialmente interesa que en unas farmacias se haga un proyecto, igual que no todos los hospitales son iguales o no todos los centros de atención primaria ofrecen los mismos servicios en todos los momentos. En base a estos proyectos que he comentado y priorización de proyectos, así se hacía una matriz. Esta matriz, el cruce, y priorizaba y generaba un listado de proyectos. A la derecha era lo que figuraba como anexo a este convenio, se priorizaban los distintos proyectos en función de estas variables que he comentado y se han ido desarrollando. De hecho, hay algunos en curso, como el programa de primeras dispensaciones o cáncer de colon que he comentado, pero luego también se vio muy necesario consolidar las oficinas de farmacia como puntos de información sanitaria, tema de los MHDA, cáncer de cérvix, que también está en marcha. Ahora estamos con el desarrollo del punto 4, que es dispensación de medicamentos en desabastecimiento provenientes del extranjero, etcétera, etcétera. Y hay una comisión de seguimiento periódica para actualizar, modificar, incluir y priorizar proyectos. De hecho, esta matriz, esto era en febrero, ahora hay 25 o 30 proyectos que se van priorizando y en función de esto, en lugar de ser iniciativas aisladas, se valora si realmente tiene utilidad o no para el sistema llevar a cabo ese proyecto. Otras consideraciones que establece este convenio. Además, como decía, la COVID puso de manifiesto la necesidad de tener diferentes proyectos o diferentes hechos llevados a cabo en un tiempo récord, es decir, proyectos que llevaban meses antes o quizá años ponerlos en marcha, los pusimos en marcha y esto pasó en todos sitios, lo hablaba antes la directora de la agencia, en tiempo récord, en 48 horas, en 24 horas proyectos. También este convenio lo que hace es establecer el mecanismo de relación que dota a las dos partes de la flexibilidad suficiente para dar respuesta rápida, eficaz y coordinada a contingencias sobrevenidas que requieran un abordaje conjunto. Es decir, más que un convenio de un programa en concreto, es un convenio de convenios.
Es decir, este convenio ya da marco estable a esta relación y a esta colaboración en distintos programas, como ha sido, por ejemplo, el programa de seguimiento de casos integrados en el sistema de vigilancia epidemiológica, ha derivado a posteriori de la firma de este convenio bajo las premisas que se establecieron. Y finalmente, un hecho a destacar, supongo habréis visto, en todo momento aparecían los dos logos, tanto el del Servei Català de Salut como el del Consell de Col·legis. El convenio también establece que la integración de las oficinas de farmacia como parte del sistema público de salud se hará visible, es decir, en esto aún tenemos que trabajar en cómo, cuándo y exactamente qué dirá, se hará visible para todo el sistema sanitario y también para la ciudadanía, para visibilizar este hecho mediante la adopción de las farmacias, por parte de las farmacias, de la marca Salud. Esto para explicar que no sepáis, el sistema sanitario catalán lo que ha hecho ha sido, también es un sistema caracterizado con bastantes recursos concertados, entonces ha establecido este logo, este anagrama de salud, que es el logo paraguas que integra a todo el sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso del Servei Català de Salut, que es parte del sistema, aparece Salut, Servei Català de Salut, y la idea sería, igual que cuando uno va a un centro de atención primaria o a una residencia y ve el logo este y debajo pues centro concertado o establecimiento concertado con el sistema, sería que esta placa, este logo también apareciera en las farmacias para que el ciudadano tuviera claro que en el momento que entra en una farmacia también entra en un recurso, en un establecimiento del sistema sanitario catalán. Pues gracias, ya dejamos, ya no he querido extender. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, la verdad es que nos quedan 18 minutos. Voy a hacer un breve resumen de cada una de las ponencias y a resaltar en lo expuesto por Carlos Terceño, las farmacias centinelas y cómo los proyectos que a través de estas farmacias y la recopilación de estos datos pueden servir para la administración en la hora de toma de decisiones. En cuanto a María Jesús Lamas, lo que nos ha relatado ha sido la gestión de la crisis, los problemas que ha habido a la hora de suministros de los medicamentos y cómo ha resaltado la falta un poco de recabar la información de lo que estaba realmente pasando. Es decir, la necesidad de disponer de cuadros de mandos que den respuesta a la situación real que uno se puede encontrar ante una situación de crisis. Después, Iñaki Metolaza nos ha hablado del proyecto de integración de las oficinas de farmacia, basándose en 2 puntos, colaboración y, sobre todo, cooperación. El papel asistencial que tienen las oficinas de farmacias y cómo en el proyecto que ellos establecieron de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes con diabetes tipo 2, los resultados que se obtuvieron en cuanto a los objetivos realmente no fueron significativos, pero sí que descubrieron o vieron que la satisfacción de los pacientes aumentaba y eso favorecía una mayor educación y una mayor adherencia, que realmente es uno de los pilares fundamentales que pueden tener la oficina de farmacia en cuanto a su actividad asistencial. Y cuáles son los proyectos que tienen a partir de ahora, que es el modelo de comunicación referida y reflejada en la historia clínica de los pacientes y desarrollar este punto. Y en cuanto a Jordi Casas, nos ha hablado del proyecto, del programa de colaboración establecido en una base de una continuidad asistencial, teniendo en cuenta que el medicamento forma parte del proceso asistencial, cuáles han sido las acciones que se han desarrollado ante la crisis de la COVID, que esas acciones algunas se han quedado ya como norma establecida y cuál ha sido el desarrollo de ese proceso basado en la promoción de la salud y la prevención, la accesibilidad y la coordinación asistencial y la atención y seguimiento farmacoterapéutico. Yo podía hacer preguntas a cada uno de los
ponentes. De hecho, es que las tengo un poco preparadas, pero creo que para el tiempo que queda es mucho más interesante que ustedes puedan formular las preguntas y si vemos que no hay, pues paso ya a las mías. Aquel que quiera realizar una pregunta puede levantar la mano y la señorita se acerca con el micrófono para que puedan formularla. ¿Alguna pregunta en la sala? Seguro que hay muchas. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Se oye. Buenos días. Es una pregunta para doña María Jesús Lama. En la exposición he seguido, y es algo que hemos visto todos a lo largo del tiempo, cómo has relatado la dificultad de la industria o de aprovisionarnos en esos momentos en los que todos éramos enemigos, todos los países, ¿no?, a nivel mundial, y cómo Europa tuvo que hacer frente, intentar hacer un poco de frente común en lo que se pudo para poder aprovisionarse de determinados principios activos, medicamentos, etcétera, ¿no? Tú eres farmacéutica, te tuteo, tú eres farmacéutica, hay una parte importante que también es el Ministerio de Industria. ¿Hay algún plan nacional o algo proyectado o algo que se esté trabajando para realmente apoyar a nivel nacional o a nivel europeo la industria farmacéutica aquí y no tan deslocalizada como en Asia? Sí, he contado algunas de las iniciativas que hay, pero al final de mi presentación, pero hay más todavía. La competencia entre países duró hasta abril. A partir de ahí ya empezamos a trabajar todos los países de la Unión Europea de forma común, y la historia de la vacuna ha sido una historia de éxito en Europa porque hemos trabajado juntos, y no hubiera sido imposible. ERA, la Autoridad de Preparación a Respuestas, pues tiene la coordinación de toda esta cadena de principio a fin. Pero esto a la vez coincide con la Estrategia Farmacéutica Europea, que ya estaba en discusión antes de la COVID, y que lo que ha hecho la COVID ha sido enfatizar aquellos puntos que ya se habían entendido como críticos en la estrategia. A su vez coexiste con la Estrategia Industrial Europea y coexiste con el Pacto Verde. Y la parte que tiene que ver con industria deben ser coincidentes entre las tres estrategias. ¿Esto qué significa? Que uno de los pilares de la estrategia es garantizar el suministro de medicamentos asequibles a toda la población europea y cubrir necesidades médicas no cubiertas. Otro de los pilares es mantener la integridad de la cadena de suministro sólida. Para esto es necesario identificar productos críticos, medicamentos críticos, de los que no nos podemos permitir una dependencia de terceros países, y después poner en marcha políticas de protección de estos medicamentos. Protección es una palabra un poco complicada porque tiene muchas derivadas, tomémosla de forma ligera, pero identificar cuáles son los factores que hacen que puedas tener esa suficiencia de productos críticos en la región europea mientras respetas el medio ambiente, porque compites en unas condiciones distintas con otras regiones productoras de ahora, y de paso sirve de estímulo a la industria y crea crecimiento económico. Por eso digo que cruzan las tres estrategias. Bueno, lo más importante es que sale de la estrategia europea, pero hay un proyecto que creo que va a ser también en esto transformador. En enero sale la primera convocatoria del EU-FAP, que la hará la ERA, la autoridad que os contaba. Es una convocatoria de incentivos a industrias para que tengan la capacidad de respuesta rápida e inmediata a cualquier necesidad de salud que pudiera surgir en cuanto a determinadas contramedidas que previamente se hayan seleccionado. En inglés se llaman una everwarm, que yo no sé cómo lo traduciría, pero como siempre listo. Es decir, poner los incentivos necesarios para que, si tenemos que decir que el mes que viene hay que multiplicar por 10 la producción de lo que sea, mascarillas, esto sea posible. ¿Una pregunta? Buenos días. La maldita mascarilla, que hay que ponérsela también para hablar con el micro. Bueno, pues primero que nada mostrar, soy Jordi Dalmases, mi satisfacción por este congreso, por volver a tener un congreso, por reencontrarme con compañeros, y además por el hilo conductor
que se aprecia ya en este Congreso de Pharmaceutical Care, ¿no? Ese reforzamiento del farmacéutico en todos los ámbitos del ejercicio y también esa necesidad de colaboración asistencial que también flota en cada una de las mesas y en todas las intervenciones. Creo que es muy positivo, muy necesario, me alegro mucho del tema, ¿no? Pero también observo ciertas dificultades en el avance en este camino, ¿no? Hay, a veces creo que por parte de los dirigentes, y luego formalizo la pregunta rápidamente, perdón, que es para Iñaki Betolaza. Observo a veces una equivocada representación corporativista en ciertos ámbitos del ejercicio o en las distintas profesiones que impide este avance tan positivo y natural de la colaboración y el trabajo en conjunto de todos los profesionales sanitarios, ¿no? Que también hemos apreciado hoy en las presentaciones, ¿no? El estudio que presenta Iñaki destacaba, y tú has destacado, esa dificultad de valoración por parte del equipo de enfermería, ¿no? Y lo podríamos coger como ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, erradicar esos posicionamientos a defensa, a ultranza de las profesiones que a veces existen y que de eso somos responsables los representantes, y cómo podemos hacer para romper esas barreras, ¿no? Parece que haya como antipatía, ¿no? Es lo que se desprendía del estudio del País Vasco entre enfermería y farmacia. No sé si es el término, pero hay una dificultad, ¿no? Y esto lo encontramos en otros ámbitos y me preocupa porque eso hace gastar mucho tiempo y esfuerzos para un avance que sería más fácil si no nos encontráramos con estas situaciones. Gracias. Sí, Jordi. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Yo creo que es una pregunta muy inteligente y muy interesante. Yo hablaba de indiferencia. Yo creo que es... Bueno, creo que los tiempos juegan a favor. Sobre todo por una cuestión básica, y es porque las autoridades políticas no tenemos ninguna duda. Queremos generar efecto demostración. Yo siempre digo que aporten valor, que sean coste efectivos y que generen efecto demostración. Entonces, si esto lo considerásemos una inversión y aporta valor y generamos efecto demostración, las resistencias se caen por sí solas. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión fundamental. Bien en un ámbito, en otro, en el que sea. Yo he citado que tenemos un proyecto interesante. Lo hemos estado hablando a bastante alto nivel con alguna de nuestras diputaciones que tiene algún proyecto muy interesante de atención domiciliaria. Y creo que en ese ámbito hay dos profesiones que son fundamentales, que son la enfermería y que es la farmacia comunitaria. Es decir, el futuro va orientado ahí. Y esto se tardará más o menos tiempo en visualizarlo. Pero algunos ya tenemos la visión de que esto será así. O si no, lo pasaremos mal, y sobre todo muchos de los que estamos en esta sala. Porque probablemente el modelo asistencial en el ámbito social a futuro probablemente no puede ser el que ha sido hasta hoy. La pandemia nos ha puesto frente al espejo y nos ha hecho vivir situaciones muy complicadas. Cuando Chus hacía un poco referencia, yo estaba acordándome de todas nuestras conversaciones. Bueno, hablábamos todos los días a distintos niveles, pero también con esos ámbitos, las dificultades para gestionar ciertas situaciones. Entonces yo creo que sí que es verdad, es preocupante el micro, es verdad, porque es lo que nos ocupa todos los días, pero nos tenemos que elevar un poquito y mantener nuestro impulso a las estrategias. No nos podemos decepcionar por esos resultados. Pero también he hecho, y ahora retomo ese gráfico que os he dicho que lo miréis con detenimiento, también me preocupa a mí, es decir, el resultado de las oficinas de farmacia. A mí más. Y me gusta, es decir, me da satisfacción lo que opinan nuestros médicos de atención primaria. Esto es para mí lo relevante, porque estos sí que van a ser tractores, porque tienen una necesidad y necesitan ayuda. Y si los médicos ven que la administración está, digamos, en onda de colaboración, de ayuda
a su labor asistencial y se rompe esa dicotomía histórica que llevamos de que parece que la administración está a no se sabe qué y los asistenciales están a lo que toca. Yo creo que eso cada vez está más roto en el discurso, porque este discurso no tiene futuro. El futuro, como he dicho antes, se basa en la palabra cooperación. Y ahí significa que todos y todas tenemos que dar de nosotros. Se va animando. Buenos días, soy Miguel Ángel Gastelurrutia, farmacéutico comunitario en San Sebastián. Al hilo de lo que se está comentando sobre el programa de seguimiento farmacoterapéutico, me gustaría hacer un par de matizaciones. Una, a la presentación que ha hecho Emilia, que has planteado como que no ha habido resultados, como el resumen que has planteado es no ha habido resultados significativos. Es verdad que no ha habido resultados significativos en la hemoglobina glicosilada, que era el valor, la variable principal del estudio. También es verdad que la muestra era muy pequeña. Pero sí ha habido resultados significativos, que me corrija Iñaki, pues en el conocimiento, en la adherencia, en la calidad de vida, en los problemas de salud no controlados, en las visitas a urgencias. Quiero decir que el resultado, como también ha dicho Iñaki, ha sido positivo y los resultados que se han obtenido del estudio han sido muy buenos. También quisiera matizar un poco la visión de la actitud de las enfermeras. Nosotros trabajábamos con las enfermeras del Centro de Salud de Guipúzcoa, de Eibar, y realmente la actitud era buena, pero como también ha comentado Iñaki, el contexto fue malo. Se nos planteó una vacunación de la gripe que les complicó la vida, hubo una OPE, hubo muchos cambios, hubo muchos intercambios y realmente ese resultado tan malo de respuesta, que es malísimo, yo creo que hay que contextualizarlo porque cuando hablábamos con ellas su actitud era de intentar ayudar, pero no podían, estaban desbordadas. No sé si Iñaki está de acuerdo o no, pero realmente hubo, por lo menos en el Centro de Salud de Eibar, que es el que yo conocí, hubo un trabajo difícil para ellas. Y es cierto que el resultado es el que es, pero todo hay que verlo. Vamos, que yo soy más optimista que yo no las veo como el enemigo, por lo menos en Guipúzcoa, y eso que hemos tenido una presidencia de enfermería bastante dura y tal, pero las enfermeras de Eibar intentaban colaborar en el programa. Lo que pasa es que, bueno, su día a día era duro. Esa es mi visión, luego me rebatirá, pero mi visión es que no era tan malo. Y por último, el farmacéutico. Es verdad que los farmacéuticos valoraron muy mal el proyecto, pero otra vez yo veo una causa, porque yo vi a los farmacéuticos, a los guipuzcoanos, que es de los que yo puedo hablar, con una ilusión impresionante, con ganas de trabajar, pero tenían un programa, que lo ha planteado Iñaki, el SharePoint, que fue, pues, era el único sistema que pudimos conseguir para registrar datos, pero fue penoso. Yo recuerdo algún farmacéutico que me decía, Miguel Ángel, es que registrar un paciente me lleva 4 horas y esto no es viable, esto no es posible. Y entonces lo único que querían era que terminase. ¿Por qué? Pues porque sufrían registrando. Y eso no es. O sea, el registro tiene que ser algo que te ayude a avanzar, a tener datos, a poder mantenerlos, pero no que te lleve la vida. Y por eso yo quería, en fin, contextualizar un poco que enfermería, creo que la actitud no fue tan mala, aunque el resultado fue malo, y en farmacia los farmacéuticos hicieron lo que pudieron, al menos los nuestros, los reunimos mucho, hablamos mucho con ellos, y de verdad tenían una ilusión terrible, pero de verdad, y también lo sabe el director de farmacia, el SharePoint no era la herramienta. Gracias. Bueno, empiezo por el final, Miguel Ángel, y comparto todas las aportaciones. No se escucha, ¿no? No. ¿Sí? Ahora sí. Comparto todas las aportaciones que has hecho. Pero bueno, es un proyecto piloto, para eso lo hemos hecho y hemos contado los resultados del proyecto piloto.
Es decir, lo que no sería honesto por mi parte, y como no soy de ese estilo, es venir aquí a contar cosas que no hemos hecho. Pero yo creo que hay que profundizar en las matizaciones. Y es verdad, nos costó 1 año y medio centrar el proyecto. Y esto hay que decirlo, por otros que quieran incorporarse. Ahora ya tenemos unas bases mejores y lo siguiente que vamos a desarrollar ya partimos de otro escalón, hemos generado conocimiento, tenemos otras habilidades y vamos a utilizar otras plataformas mucho más ágiles. Pero registrar van a tener que registrar, ¿vale? Esto es fundamental porque ahí es donde vamos a ir generando información, ¿no? Y luego ya veremos si conocimiento o no. Y los resultados, bueno, también ha habido otros proyectos con resultados similares. Pero desde nuestro punto de vista, y yo creo que es compartido, el hecho de que los pacientes tengan una valoración tan positiva del proyecto, a mí me parece que es de reseñar. Respecto al tema de la enfermería, y yo creo que también es de reseñar que campañas de vacunación de la gripe va a haber todos los años. OPEs no, pero OPEs hay cada vez también más frecuentes. Entonces, es importante también pensar que los proyectos o los programas no se desarrollan en atmósfera protegida, se desarrollan en la vida real. Y la vida real, pues a veces es mucho más dificultosa, ¿no? y tortuosa. Pero bueno, es decir, esa es otra lección aprendida. Entonces, bueno, yo no he planteado además que las enfermeras estuviesen en contra, sino que había cierto grado de indiferencia y eso hay que trabajarlo, nada más. Bueno, la verdad es que ya nos pasamos de tiempo, lo siento, llevamos 5 minutos y debemos de cerrar, me están indicando que tenemos que cerrar. Yo para finalizar solo quiero lanzar, es una pregunta para todos, pero una respuesta muy sencilla, un sí, casi un sí o un no. La continuidad asistencial ahora no es real, porque no acaba donde debería de acabar. Entonces, planteamos esta situación y realmente yo creo que no nos damos cuenta que el problema no es ni de las oficinas de farmacia ni es del sistema. El problema es social, es de la sociedad, es del usuario. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Que es así y vamos por buen camino porque aquí lo hemos visto. Tenemos 2 administraciones con una visión visionaria donde ya se han dado cuenta que hay que sumar y que hay lugar donde se pueda tomar esa capacidad de suma. Entonces, ¿creen que es así? Esa continuidad asistencial no es real y la sociedad es la que realmente tiene el problema. Sí, bueno, si queréis mantenemos el orden. Evidentemente es así. Nuestra obligación es trabajar matizando en los proyectos, consiguiendo, como decía Miguel Ángel, que al final los proyectos sean más factibles, más sencillos, más reales para el paciente, que resuelvan situaciones que el paciente necesita de todos, en lo que hablábamos de cooperación anteriormente, y como también decía Iñaki, la evidencia que genera demostrar la eficacia de estos procesos al final debe generar una inercia que tanto administraciones como el resto de profesionales farmacéuticos o de otras profesiones sanitarias entrarán dentro de lo que el paciente al final precisa, necesita y se va a beneficiar. Tu conclusión es que es el paciente quien al final recibe las consecuencias de la ausencia de continuidad asistencial. La sociedad. Sí, el paciente sí, de forma directa e indirecta, el que está enfermo, el que padece, el que es paciente, y de forma directa, y de forma indirecta porque sin continuidad asistencial el sistema es ineficiente. Y la ineficiencia de un sistema que provee salud pues tiene consecuencias directas al final en la sociedad. Sí, de acuerdo en que es un problema social y desde las administraciones nos estamos empeñando en trabajar en ámbitos de integración. Primero dentro de casa, que buena falta nos hacen en determinadas situaciones. Y ahí nos estamos esforzando. Y evidentemente yo antes hablaba también de integración de las farmacias. Esto es una carrera de fondo. Y creo que todos nos tenemos que concienciar de que más allá de
quejarnos de la dificultad que es o de las no colaboraciones de determinadas personas. Yo hablaría de personas, más que de colectivos en determinadas situaciones, también que nos pongamos en el lugar de los otros y de las otras para ver un poco también, ¿no?, qué dificultades puede haber al otro lado de la caja, de la nuestra, ¿no? Y qué dificultades hay en general, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tenemos un microclima favorable a que esto vaya en positivo. Y yo creo que esto es lo que hay que sacar. Y tenemos que pasar de la queja al pacto y al plan de acción. A ver, la continuidad existencial es necesaria y una cosa está clara, el sistema está compartimentado. Es decir, incluso entre hospitales, con farmacia. Quien sufre las consecuencias, indudablemente, es el paciente. Esto está clarísimo, pero no podemos echarle las culpas a un tercero. Sufre las consecuencias porque es el eje que recibe. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que establecer estos sistemas de coordinación efectiva, bien sea sistemas de comunicación, integraciones de bases de datos y, sobre todo, maneras de trabajar. Entonces, al final esto acabará redundando. Si como sistema sanitario somos parte de la sociedad, sí, pero claro, somos los que tenemos que poner la solución. Nada, damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes, indicarles que ahora pueden salir y tomar un café y que a las 11 puntualmente se empezará con la siguiente mesa. Muchísimas gracias.